Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Primer encuentro nacional de economía comunal se vivió el día de ayer, además que una fecha emblemática, 4 de febrero. Veíamos desde el Poliedro de Caracas todas esas acciones que lleva a cabo el Poder Popular en materia productiva, un Poder Popular organizado que va de la mano con el Estado venezolano, con el gobierno bolivariano, y veíamos allí experiencias interesantes, productivas y que van en positivo para seguir avanzando en estas políticas de Estado a propósito de la primera transformación que tiene que ver con el eje económico. Señor Caballero, buenos días. Así es, muy buenos días, Carolina. Efectivamente, hoy es jueves 5 de febrero, y cuántas cosas siguen pasando en nuestro país. Ayer una fecha emblemática donde se ha desarrollado, como tú lo has dicho y muy bien lo has descrito, este encuentro de economía comunal en el marco de una fecha, 34 años de la rebelión cívico-militar de aquel 4 de febrero de 1992. Se hace hincapié y se pone justamente el ojo en lo que tiene que ver con el poder popular, esa fusión tan importante, y en materia de políticas públicas. Se lo ha dicho la presidenta encargada. ¿Qué importancia ha tenido la inventiva, el emprendimiento, la producción, avanzando y con miras al tema de la sustitución de importaciones? Además que el tema de la producción comunal es muy importante porque a raíz del tema de estas medidas coercitivas unilaterales que han afectado a todas y a todos los venezolanos, el propio pueblo tuvo que reinventarse para el aparato productivo de nuestro país, y una de esas acciones fue justamente esas experiencias que se pudieron palpar el día de ayer, donde desde la propia comuna, desde el propio barrio, desde el sector, desde la urbanización, mira, hay experiencias bastante enriquecedoras, y esto contribuye al aparato productivo. Así lo destacaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el día de ayer, donde ella abordaba y hacía un tema bastante interesante, y tiene que ver justamente con la producción comunal, con estas experiencias comunales en materia productiva, le salimos al paso al bloqueo. Vamos a escuchar lo que ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ha nacido el nuevo modelo económico para Venezuela, que es el modelo campeón contra el bloqueo criminal, es la economía comunal. Y felicitaciones a todos los comuneros, a todas las comuneras. Aquí está el espíritu del 4 de febrero, aquí está el comandante Hugo Chávez con una visión distinta de país, de un país de unión, de inclusión, un país donde todos y todos los venezolanos y todas las venezolanas entremos, donde Venezuela sea mucho más grande que el dolor, que las diferencias, que la Venezuela nos cobije a todos, y la economía comunal siga por este camino de crecimiento, siga por el camino. Ya no están en resistencia, ustedes están en una ofensiva productiva contra la economía rentista. Esta es la economía productiva, la economía que aporta.
Bueno, ahí está, la economía productiva se sigue fortaleciendo y la transferencia de recursos. Recuerden ustedes que este año también está prevista la continuación en marzo de esta primera consulta del año 2026 que se van a unir a las que ya se han hecho en el año 2025. Vamos a revisar una nota de la página de la Casa Venezolana de Televisión que justamente destaca esto y vamos a ver el titular que dice de la siguiente manera. Venezuela sustituirá importaciones de maíz, arroz, café, soya y caraotas negras. La nota destaca que las comunas productivas de Venezuela se comprometieron a la producción masiva y permanente de 5 rubros agrícolas para lograr la sustitución estratégica de importaciones y asegurar la soberanía alimentaria, anunció este miércoles la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Hay una cita de esta nota que dice así: hago el anuncio, plan de sustitución estratégica de importaciones en rubros que van directo a la canasta de la alimentación del pueblo venezolano, cierro comillas, expuso desde el Poliedro de Caracas, donde lideró el primer encuentro nacional de economía comunal con más de 10.000 productores comuneros del país y autoridades del gabinete ministerial. Así es, fíjate, muy importante porque adicional a este lanzamiento que hacía la presidenta encargada en compañía, ¿no?, de parte del tren ejecutivo que hace énfasis en el tema económico, también hacía otros lanzamientos, y es que le decíamos que el poder productivo comunal ha sido vanguardia y ha dado experiencias positivas y nutritivas en lo que tiene que ver el desarrollo económico en nuestro país. Porque fíjense un punto importante, lo que tiene que ver con la primera T, que tiene o va asociada evidentemente al tema económico, tiene varias aristas. Se habla evidentemente del sector privado, de los grandes empresarios, medianos, pequeños, emprendedores, y también se le suma a esto el poder popular organizado. En este sentido, y para seguir abonándole terreno a la productividad desde las bases, también el día de ayer se hizo un lanzamiento importante por parte de la presidenta encargada y también por el ministro de las Comunas, ya se ha quedado reflejado en el Instagram también de la Casa Venezolana de Televisión, y es que lanzan Plan Nacional de Conucos para fortalecer la soberanía alimentaria desde las bases. En un esfuerzo conjunto por consolidar la producción local y el empoderamiento comunal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto al ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, anunciaron el lanzamiento del Plan Nacional de Conucos. Esta iniciativa estratégica está diseñada para potenciar la capacidad productiva del pueblo organizado, orientándose a fortalecer la producción desde las bases populares y a consolidar la soberanía alimentaria del país. Durante el anuncio, el ministro Ángel Prado detalló que el plan no solo se limitará a la siembra tradicional, sino que buscará una integración de ciclos productivos más complejos y completos. Este plan contempla incorporar rubros como el porcino dentro de los conucos, además de potenciar la producción de hortalizas y frutales, así lo explicó el titular de la cartera de Comunas y Agricultura Urbana. Mira, igualmente, y de cómo se van articulando, hay que destacarlo, cómo se articulan todos los ministerios, gente del Estado venezolano, veíamos al ministro de las Comunas, pero esta es la articulación de todo el Estado venezolano, es un esfuerzo que realiza. Recuerdan ustedes que en el año 2025 el presidente Nicolás Maduro había destacado la importancia también de que los gobiernos regionales y locales se avanzaran en potenciar esto. Fíjense ustedes, también en este caso la ministra de Turismo, Daniela Cabello, destacó lo que tiene que ver con la incorporación de marca país en ese esfuerzo para potenciar y visibilizar lo que se produce en las comunas. Qué importante es esa producción agrícola con esa visión centrada en poder exportar ese producto y en ese contexto que tiene que ver con la sustitución de importaciones. Escuchemos. Hemos venido en una alianza con el Ministerio de Comercio, ahora Comercio e Industria, impulsando y apoyando a nuestros productores, impulsando y apoyando a nuestros campesinos, desde todas las esquinas de Venezuela, por esos productos que nos identifican como venezolanos, pero que además vienen con altísima calidad, no solo para los mercados nacionales, sino también para el mundo. Y uno de esos, Presidenta, es el aguacate de Yaracuy. Esto cuenta con una altísima calidad, son cremosos, son sabrosos, y estamos seguros que con el impulso y cuando hagamos una actividad muy bonita es para entregárselos, pero hoy, usted lo dice, vamos a declararlo. Hoy el aguacate de Yaracuy tiene su certificado de indicación geográfica protegida. Mire, justamente la ministra hablaba de estas marcas que están protegidas y que tienen calidad de exportación, ya ha sido certificado así. Vamos a revisar justamente otras que también dan cuenta de lo propio, ya se lo vamos a presentar de inmediato porque es importante, porque se sigue avanzando, así lo hacía saber la presidenta encargada en compañía de ese tren ejecutivo que está asociado al área económica y productiva, justamente con el fortalecimiento
del aparato productivo de nuestro país para consolidar esa soberanía alimentaria. Ya lo tenemos, vamos a presentarles también evidentemente otros rubros y productos nacionales protegidos en el año 2025. Fíjense, está el café Boconó, igualmente café Mérida, café Táchira y queso de cabra de Lara. Por cierto, ese queso es buenísimo. divino. Esos son productos nacionales protegidos en el año 2025. Mira, y es que Venezuela sin duda produce y con cuánta calidad después de lo que pasó en la pandemia. Estas medidas coercitivas ilegales lo que hicieron fue potenciar la producción en nuestro país. Vamos a revisar igualmente, por cierto, hay que destacar que para el año 2025 el presidente Nicolás Maduro hablaba de ese pleno abastecimiento que tiene nuestro país gracias a esa producción. Vamos a revisar la página o la nota de la página venezolana de televisión de La Casa que da detalles en función de lo que es esa alianza y el fortalecimiento industrial. Así es, fíjense, reza de la siguiente manera: Gabinete Económico debe fortalecer el encadenamiento industrial de las comunas. En un esfuerzo por consolidar el nuevo modelo productivo del país, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el Gabinete Económico en pleno se abocará de manera inmediata a fortalecer el encadenamiento industrial de los procesos comunales. La mandataria encargada destacó que se brindará todo el apoyo técnico y logístico necesario para alcanzar la industrialización de los productos comunales. Hizo un llamado a la expansión del modelo, al exhortar a las autoridades y productores a replicar experiencias exitosas de las empresas de propiedad social en otros rubros fundamentales de la canasta básica nacional. También ratificó que este avance representa un compromiso cumplido con el presidente constitucional, Nicolás Maduro, además de subrayar que Venezuela es hoy más grande que cualquier diferencia. Así lo destacaba. Mira, esto es importante, porque más allá de ser unas actividades que se desarrollen dentro de la comunidad, dentro o con el poder popular organizado, se le da un carácter industrial y así lo ha ordenado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al hacer un llamado a los entes que tienen competencia en esta materia para abocarse de la mano con el poder popular para seguir avanzando y replicar justamente esas experiencias tan exitosas que se han tenido dentro de las comunidades, pero para seguirla fortaleciendo y seguir creciendo y avanzando. Mira, uno revisa, nosotros hemos tenido oportunidad aquí, señor Caballero, de tener experiencias productivas exitosísimas, y vienen desde las comunas, desde las bases, wow, y los resultados han sido maravillosos, incluso con calidad de exportación. Y un ejemplo de ello es los compas. Usted sabe, los hemos tenido aquí, que es el encadenamiento productivo en materia pesquera y acuícola. Ellos desde la raíz, desde la materia prima, van, pescan, los pescadores sacan la mercancía, esto pasa por todo un proceso y llega al producto final, y este producto final tiene calidad de exportación, incluso está en los anaqueles de grandes supermercados nacionales y también tiene calidad de exportación. Entonces, esa, pongo el compa como un ejemplo, pero hay varios de esa misma materia. Como ese ejemplo, bueno, se le brindó este acompañamiento industrial por parte del Estado venezolano, bueno, y eso mismo es lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destaca para que se lleve a cabo en otras experiencias que van por la misma ruta. Y hay que comentar, destacar que esto es un esfuerzo importante. Ayer en esa fecha emblemática, 4 de febrero, esto forma parte también de lo que son las políticas desarrolladas que se derivan de aquel golpe de timón, aquella máxima, aquella premisa del comandante Hugo Chávez aquella noche. Fíjense ustedes, vamos a revisar porque uno de los anuncios que ha hecho la presidenta encargada tiene que ver con la designación de padrinos regionales para poder avanzar y acercar lo que es el apoyo del Ejecutivo Nacional para el desarrollo de estas políticas públicas, el tema productivo tan importante en un país que sigue avanzando en recuperar sus capacidades productivas. Vamos a revisar allí esos datos de lo que ha sido la designación. Vamos a comenzar, fíjense ustedes, y es que se han designado ministros como padrinos regionales para financiar y articular el encadenamiento industrial en las 7 regiones productivas del país, quedando esta de la siguiente manera. Vamos a revisar. Región Central, la ministra del Poder Popular para Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández. Igualmente, si revisamos la región Centro-Occidental, allí está el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Mayor General Carlos Augusto Leal Tellería. En la región Guayana, el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva. Igualmente, si vamos a la región de los Andes, está el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras, Julio León Heredia. Por su parte, en la región Los Llanos, el padrino es el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, y el ministro para la Juventud, Sergio Lotartarro. Vamos a la región Occidente, allí ha sido designado para acompañar como padrino regional, región Occidente, el ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior, en este caso Coromoto Godoy. Y para la región Oriente se han designado dos padrinos, una madrina y un padrino. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello, y el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Locho. Y hablar acerca de lo que tiene que ver, porque todo esto se refleja, todas estas políticas derivan o tienen como resultado el crecimiento económico del país. Recordamos que Venezuela tiene ya registrado hasta el año 2025 19 trimestres de crecimiento continuo. Pero ¿cómo se ha reflejado esto y cómo lo reflejan los datos? Vamos a revisar estas gráficas. Mira, ahí está. Hemos sido golpeados, y esto siempre hay que tenerlo presente y recordarlo, por estas medidas coercitivas unilaterales. Llevamos más de 1000 desde que fueron impuestas y nos afectan ya a todos. Sin embargo, fíjense cómo mermó muchísimo en el año 2021, 1% apenas de crecimiento económico. 2022 hubo un 15%, después bajamos en el año 2023 a 5.5% y hubo un repunte en el año 2024 y vamos en ascenso porque en este año 2025 que acaba de culminar se tuvo un crecimiento del 8.5% con intención de seguir con esa senda económica de crecimiento y tomando en consideración todos esos anuncios que se han dado en apenas un mes, que va el mes del año 2026, apenas acaba de culminar el mes de enero y las proyecciones en materia económica han sido bastante alentadoras, son bastante positivas e interesantes porque se le ha dado un punto especial, el tema de hidrocarburos, ya la ley ha sido aprobada, bueno, y entre otras tantas cosas, porque no se aboca solamente a una arista en materia económica, fíjense, se aborda de manera pertinente el tema de hidrocarburos, pero fíjense que aquí estábamos con este tema de la economía comunal, pero de la misma manera se hace encuentros del Consejo de Economía Productiva, es decir, se cubren todas las aristas necesarias para que esos números que les presentamos y que reflejaron hoy o en la culminar este año 2025 de 8.5% de crecimiento, incluso certificado por organismos internacionales, somos el país que tuvo mayor crecimiento económico en América Latina en este año 2025, incluso por encima, señor Caballero, de países que no están sancionados. Sin embargo, bueno, unas políticas económicas acertadas dieron como resultado esa cifra, bueno, y se prevé que para este año 2026, bueno, siga en ascenso y sea incluso más positivas que las del año 2025. Y hablando del esfuerzo económico y de este proceso de fortalecimiento, de la ampliación de esas relaciones en materia energética, hay un tema importante. Ayer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sostenido encuentros muy importantes en esa ruta de diplomacia de paz y también de apertura para fortalecer el tema petrolero de nuestro país. Recientemente aprobada esta reforma parcial a la ley de hidrocarburos. Vamos a revisar la cuenta en Instagram de la presidenta encargada, que en este contexto ha colocado lo siguiente de este encuentro de alto nivel. Dice así: como parte de una política soberana de relaciones respetuosas y de cooperación estratégica, me reuní con representantes de la multinacional energética española Repsol y de la petrolera francesa Maurel Pro. En las reuniones intercambiamos los buenos modelos contemplados en la reforma de ley orgánica de hidrocarburos para fortalecer la producción, construir alianzas sólidas y potenciar el motor hidrocarburos en favor del crecimiento económico, bienestar y felicidad del pueblo. Vamos a ver, ahí vamos a ver las imágenes y este material que ha publicado la presidenta encargada. Bueno, y son los silentes, son las imágenes. Este encuentro sin duda se da en un momento y en un contexto muy importante de ese llamado, esa convocatoria a esa capital internacional que quiere apostar e invertir en nuestro país respetando, bueno, nuestras instituciones, respetando nuestras leyes, pero que ese desarrollo sea sustentable y que se pueda materializar en recursos que le entran al Estado, que le inyectan al Estado, pero que luego se traducen en políticas públicas. Habíamos también al presidente de PDVSA y a los representantes de estas empresas. Fíjate, esta reunión se lleva a cabo y hubo reacciones ya de los que formaron parte de este encuentro y vamos a revisar de inmediato. Y es que empresa española Repsol manifiesta firme inversión en industria petrolera de Venezuela. Autoridades de la petrolera española Repsol firmaron
o afirmaron estar preparados para invertir con fuerza en la industria venezolana durante un encuentro con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Allí estuvieron presentes el director ejecutivo José Carlos de Vicente Bravo y el director de la Unidad de Negocios Repsol Venezuela, Luis García. Repsol es una multinacional energética y petroquímica española fundada en 1987 y ha tenido una presencia histórica y estratégica en Venezuela con más de 30 años de actividad. De acuerdo con los directivos de la empresa española Repsol, ellos señalaron que están preparados para invertir con fuerza en Venezuela. Por su parte, la presidenta encargada ha reiterado su llamado a los inversionistas internacionales y empresas transnacionales a ofrecer seguridad jurídica del Estado venezolano para trabajar en el ámbito del motor hidrocarburo. Esto es muy importante. Sí, ahí también destacamos lo que tiene que ver con la empresa Repsol, ¿no? De los representantes que allí se participaron. Así es, vamos a leer de inmediato lo que tiene que ver también, porque les comentaba la reacción que había tenido Repsol, pero también hay otra reacción y justamente tiene que ver con la otra empresa, la empresa española. De inmediato vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera, dice así: habla de la importancia que tiene Repsol y estas empresas de Maurel Prom y están convencidos de las acciones que se van a desarrollar y van a venir emprendiendo en pro del aparato económico de nuestro país en esta materia, en el aparato petrolero. Recuerden ustedes que la Repsol ya estaba operando en nuestro país, así como otras empresas que se le había entregado la FAC había entregado esos permisos, pero ahora se está ampliando ese canal, ¿no? Ese diálogo como lo ha hecho el gobierno nacional con estas empresas transnacionales, respetando siempre las instituciones. Fíjense algo que es importante y que siempre hay que colocar en contexto. Comenzamos enero y bueno, se trabaja en una ruta que se había planificado, que tiene que ver con esa apertura. Lo decía el presidente Nicolás Maduro comenzando enero en aquella entrevista con Ignacio Ramonet. Venezuela está lista. Se hablaba también de un gran acuerdo en materia energética y el presidente Nicolás Maduro lo ratificaba en ese 1 de enero. Estamos abiertos a relacionarnos, a profundizar esa relación de cooperación basada en el respeto, en el reconocimiento, porque queremos también atraer esa importante inversión de ese capital internacional que quiera apostar por nuestro país y que esto se pueda también traducir en bienestar para el pueblo venezolano. Vamos a escuchar ese material, recordarlo. El gobierno de Estados Unidos lo sabe porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, que lo he dicho 1 y 1000 veces. Incluso esta hoja de ruta que planteaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, también desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el comandante supremo Hugo Chávez la hizo notar en varias oportunidades. Él decía que estábamos abiertos a las negociaciones con todos los países en el mundo. ¿Qué sucedía en la cuarta? Solamente estábamos centrados en tener relaciones con Estados Unidos o con algunos países de Europa. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, ese abanico se abrió y se le dio cabida a otros continentes, Asia, Medio Oriente, relaciones con Irán, China, Rusia, Turquía. Eso se hizo posible, pero sin dejar de lado las relaciones que se mantenían históricamente con países como Estados Unidos. Pero la diferencia de la cuarta ahorita era que tenía que establecerse en un marco de iguales. Somos países libres, independientes y soberanos, y así nos establecemos. Eso lo tenía el comandante Chávez, lo mantuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, y hoy por hoy la presidenta encargada lo sigue poniendo sobre la mesa. Mira, 29 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir revisando lo que es noticia, no lo que fue, porque hay noticias que tienen que ver con el diálogo político. Veíamos el tema económico, pero también el diálogo político que está avanzando con esa orientación que ha hecho la presidenta encargada Delcy Rodríguez, un diálogo político incluyente, importante, y hay resultados positivos que se vienen dando. De eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa. Eso será a la vuelta en Café de la Mañana. No se aparte, ya venimos.
Bueno, ahí están las imágenes del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, encabezando esta mesa de trabajo con sectores políticos de nuestro país. Ahí vemos, recuerden ustedes que se designó una comisión para avanzar en el diálogo político y la reconciliación. Esta orientación que hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ahí observamos, porque en esta reunión, en esta mesa de trabajo, han participado igualmente, bueno, todos los actores políticos, tanto de la Revolución Bolivariana como factores de la oposición, que, bueno, se han sentado y se ha demarcado, se está avanzando en una hoja de ruta para avanzar, para fortalecer ese diálogo nacional. Emma, lo ha dicho la presidenta encargada, hay que avanzar en el diálogo nacional, diálogo nacionalizado y el compromiso de sectores, esto de oposición radical, extremista, que acompañaron en el pasado reciente acciones de violencia, bueno, que se comprometan, miren. Queremos diálogo y paz en Venezuela. Mire, esto forma parte de este encuentro, de ese programa por convivencia y la paz que anunció a finales del mes de enero la presidenta encargada Delcy Rodríguez para seguir avanzando en ese diálogo tan necesario, ese diálogo, pero de todos los actores. Incluso yo me voy más allá de solamente encasillarlo en el tema político, no, son todos los actores que hacen vida en nuestro país, político, económico, social, cultural, deportivo, porque se sigue fortaleciendo la necesidad de que en el diálogo, que donde se confluye aún y en las diferencias, todos tributemos y todos sigamos una misma línea, que es el bienestar de nuestro país, el bienestar de todas y todos los venezolanos, y para ello se hace necesario mantener este tipo de encuentros, que no es primera vez, y ya vamos a estar comentando con ustedes, no es primera vez que la Revolución Bolivariana hace encuentros de esta naturaleza, porque la idea y la principal o la prioridad es seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país, y con este tipo de eventos así queda demostrado. Así como tú dices, Emma, en muchas oportunidades. De hecho, vimos por ahí que se hizo muy viral aquella imagen del comandante Chávez después del golpe de Estado, cuando salía con la cruz, ¿no? Llamando al diálogo político. Vamos a revisar inmediatamente la cuenta en Instagram del presidente de la Asamblea Nacional, que coloca lo siguiente, cito inmediatamente, dice así: como parte del programa por la paz y la convivencia democrática, sostuvimos 2 reuniones de conversaciones profundas para avanzar en el bienestar de Venezuela. Los diversos sectores del país nos hemos puesto de acuerdo en la búsqueda de victorias tempranas y mecanismos que puedan ser llevados ante la Asamblea Nacional para que se conviertan en instrumentos legales. Vaya, esto fue ya entrada la noche, además tiene un video que vamos a ver a continuación en esta publicación. El 23 de enero de este año, que ha tenido un inicio vertiginoso, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, comunicó al país la necesidad de acelerar un nuevo tiempo político, la necesidad de buscar caminos de encuentro para defensa de la paz, para defensa de la estabilidad de la República, para la defensa sobre todo de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra independencia. Hoy sostuvimos 2 reuniones de conversación profunda y de búsqueda de propuestas para avanzar para el bien de toda Venezuela. La primera fue con el programa para la paz y la convivencia. Allí sentamos las bases de la relación entre ambos sectores. También ellos han venido reuniéndose con distintos ámbitos de la vida cultural, política, social, económica del país. Y luego de esa reunión sostuvimos un encuentro con todo el espectro político opositor de Venezuela. Y con todos los representantes de estos partidos dimos una primera discusión para avanzar en los ámbitos de la política venezolana, que incluye escuchar lo que está diciendo y sintiendo el venezolano y la venezolana en la actualidad. El clamor más grande que tienen los venezolanos en este momento es el mantenimiento de la paz. En segundo lugar, que los actores que tengamos divergencias, que tengamos controversias, busquemos en las vías de diálogos caminos de comunicación para resolver junto al pueblo de Venezuela y junto al gobierno de Venezuela
los asuntos relacionados con la economía, con la vida de la gente, con la salud de la gente, con la educación de la gente, con el ingreso de la gente y también con las formas de participación política. Nos hemos puesto de acuerdo en la búsqueda de victorias tempranas en estos mecanismos de diálogo que busquen la plena participación política de todas las actoras y todos los actores de la política venezolana, mecanismos de participación política con garantías. Nos hemos puesto de acuerdo también en una agenda de trabajo que va a ser elaborada rápidamente para que el próximo lunes nos veamos en horas de la tarde y ya podamos avanzar en estos elementos. Bueno, así es. Veíamos cómo los actores democráticos de nuestro país que creen en nuestro país, que apuestan a la soberanía, a la independencia aún, y con las diferencias que se puedan presentar, incluso es necesario para que exista ese debate tan interesante y se puedan llegar a propuestas positivas en pro del pueblo venezolano. Bueno, lo veíamos allí en estas dos reuniones a las cuales hacía referencia el doctor Jorge Rodríguez, que se sostuvo el día de ayer. Pero bueno, en el marco de estas diferencias y en el marco de estas reuniones se llegaron a acuerdos interesantes y vamos a ver cómo lo ha reflejado el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que dice de la siguiente manera, dice así, fíjense, partidos de oposición y polo patriótico acuerdan agenda para avanzar en el diálogo nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer que se acordó una agenda de trabajo con representantes de las diversas oposiciones en el país dentro del programa por la paz y la convivencia democrática, en una reunión realizada junto a las fuerzas del Gran Polo Patriótico como parte del diálogo que busque la plena participación política de todos los actores en la actual realidad venezolana. Cito, es una agenda de trabajo que va a ser elaborada rápidamente para que el próximo lunes nos veamos en horas de la tarde y ya podamos avanzar en esto, dijo el doctor Jorge Rodríguez. También agregó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ordenado la creación del programa por la paz y la convivencia democrática, integrado por diversas personalidades del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y de la oposición venezolana. También especificó quiénes serán los representantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar encargados de entablar conversaciones con todos los espectros políticos de nuestro país. En estos momentos van a estar o lo acompañaron en esta ocasión la gobernadora Joana Carrillo, la diputada Carolina García, el diputado Jorge Arriaza y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, Pedro Infante y Grecia Colmenares. Mira, qué importante este diálogo político que además se inscribe dentro, como tú lo dices, Emma, esta convocatoria a el encuentro y la reconciliación. Está ahí en la agenda y en la mesa esta ley de amnistía. Vamos a revisarla porque se le está dando celeridad a este debate en la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes, la orden del día ya la vamos a revisar. Dice de la siguiente manera, propuesta de orden del día, sesión ordinaria jueves 5 de febrero. Eso es a partir de las 12, está convocados los diputados. Único, primera discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Recordemos que este proyecto de ley fue anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desde el Tribunal Supremo de Justicia el pasado viernes. Fue un anuncio que ella realizó y le dijo que iba a ser presentada ante el Parlamento venezolano, bueno, y de inmediato, así tal cual como se desarrolló con la ley de hidrocarburos, que la presidenta encargada también lo había anunciado en su mensaje anual en la Asamblea Nacional, y de inmediato se accionó el Parlamento venezolano para darle celeridad y aprobarla porque va en beneficio del tema económico de nuestro país. Lo propio también ocurre con esta ley de amnistía, que también se le va a dar celeridad dentro del Parlamento venezolano, y esto para seguir avanzando en políticas de Estado en materia política, que es bastante importante, y para mantener lo que dijo el doctor Jorge Rodríguez, que la principal necesidad que tenemos todas y todos los venezolanos es mantener la paz y la estabilidad de nuestro país como se ha mantenido hasta el momento. Y hay un punto importante, ya vamos a pasar a revisar, porque hay sectores por ahí de la extrema derecha que generaron violencia, inclusive están inmersos o relacionados con homicidios, y bueno, quieren pescar, como dicen, en río revuelto, como dicen popularmente. Vamos a revisar en torno a eso. ¿Quiénes no podrán beneficiarse de la ley de amnistía? ¿Quiénes no podrán? Procesados o condenados por homicidio. Personas involucradas en el tráfico de drogas. Delitos relacionados también con la corrupción. Responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Esto es importante. Esta primera discusión se va a dar. Correcto. Eso hay que dejarlo claro porque es un tema que está allí.
Hay gente que, bueno, Guaidó, este señor que está relacionado con hechos de corrupción, bueno, increíble, cree que puede entrar en una ley de amnistía. Bueno, ahí está claro. Hechos de corrupción no van a poder ser beneficiados a través de esta ley. Los asesinos de las Guayas, no. Había uno que lanzó hasta un matero, ¿tú te acuerdas? Había uno que lanzó un matero por una ventana y mató a una Ahorita persona. lo del 28 de julio, los que lamentablemente asesinaron también a los que formaban parte de esta radio comunitaria ubicada... Lo lanzaron de un segundo, les cayeron a piedra, en el piso les dieron así. Eso es asesinato. Orlando Figuera. Eso es homicidio. Orlando Figuera le echaron gasolina y lo echaron en candela. Entonces, no, que es un delito... ¿cómo es? Político. Delito político. No, eso no es un delito político, eso es homicidio. Miren, también vamos a comentar con ustedes y les veníamos hablando de estas mesas que se vienen desarrollando en nuestro país y que no es de nueva data, es de vieja data. Desde la llegada, lo repetimos, de la Revolución Bolivariana siempre se le ha tendido la mano a los sectores contrarios al pensamiento revolucionario para tender ese puente, para aún y en las diferencias avanzar, ¿no?, en caminos democráticos que nos permitan consolidar la estabilidad democrática en nuestro país. Y eso no es nuevo, desde el comandante Chávez eso se venía presentando. Y vamos a presentarles algunos ejemplos que relatan esto que le estamos comentando. Fíjense, ahí tenemos en las imágenes, 10 de abril año 2014, dice aquí: el presidente Nicolás Maduro convocó el diálogo nacional con diferentes sectores políticos. Con apenas un año en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro convocó al Palacio de Miraflores a todos los sectores de la oposición del país para conversar y alcanzar acuerdos que favorecieran la paz y el crecimiento económico en Venezuela. Mira, ahí está. Esas son las imágenes de hace 12 años acá en nuestro país. Y si vamos también, nos remontamos al año 2023. Estamos hablando de lo más reciente. Vamos al 2023. Exacto. Fíjense ustedes, recordamos lo que fue ese encuentro, ese diálogo político en Barbados. ¿Qué pasó allí? Fíjense ustedes, en el marco de los acuerdos de Barbados del año 2023 se produjeron diversas excarcelaciones y acuerdos entre el gobierno nacional y los diferentes sectores de la oposición del país. Sin embargo, en aquella oportunidad la oposición se levantó de la mesa y no fue posible continuar ese proceso. Hay un momento emblemático cuando le llaman a Julio Borges y sale. Pero estamos hablando, aquí vemos el 2014. Mire, señores, cuando el golpe de Estado, el comandante Chávez salió con una cruz. Mira, aquí está. Hubo también aquel referéndum que fue ratificatorio del año 2004. Vamos, está bien. El presidente Nicolás cuando Chávez, constituyente. Cuando el tema de la reforma, ahí, claro, bueno, reconocemos, vamos a seguir con el diálogo político. Entonces es importante este proceso. Fíjate, ve, eso es importante, señor Caballero, lo que tú destacas, porque no es nuevo, ya lo veníamos diciendo. Como siempre se tiende la mano en materia del diálogo. Recordemos esos diálogos que se llevaron a cabo de manera permanente en México. Eso fue recientemente también. Dominicana. En Dominicana, es decir, siempre Venezuela ha estado dispuesta al diálogo, siempre. Fíjense, vamos a revisar el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué establece este artículo? Lo siguiente: toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y la paz social. Esto se consagra en el artículo 132 de nuestra Carta Magna y así se pone de manifiesto con estas reuniones. Es importante esto, ¿no? Ayer decía, por cierto, el doctor Jorge Rodríguez, que es importante porque aquí se está convocando a todos los sectores, tú decías, no solamente políticos, es de la vida nacional, y los sectores que, bueno, simplemente no entren allí, que no quieran, bueno, quedarán, entiendo yo, autoexcluidos, porque es el momento de reencontrarnos, más allá de las diferencias, pero en base al respeto y al reconocimiento, en base a aspectos como el respeto y el reconocimiento. Sectores radicales extremistas que generaron violencia, bueno, ahora deben entrar, nuevamente se les convoca. Entren por el carril, la ruta. Ajá, y el que no quiera, bueno. El que no quiera se autoexcluye. Exacto. Y bueno, la historia le pasará factura. La historia, porque este es el momento del reencuentro en nuestro país. Se hace necesario. Miren, 10:49 minutos de la mañana y justamente de estos temas vamos a estar conversando con nuestro invitado. Ya lo van a ver en pantalla porque se hace necesario ver, evaluar y seguir avanzando en este quehacer político, económico de nuestro país y cómo se fortalece la diplomacia bolivariana de paz en nuestro territorio. Veíamos
cómo nuestra presidenta encargada recibía cartas credenciales en esta semana. De la misma manera se establecen relaciones con todos los países. Veíamos este encuentro que sostuvo también desde el Palacio de Miraflores con la encargada de negocios de Estados Unidos, porque la hoja de ruta de nuestro país siempre ha estado enmarcada en materia internacional en la diplomacia de paz. De eso vamos a estar conversando a la vuelta con Walter Ortiz. Lo ven allí, o lo veían allí, en sus pantallas. Politólogo, esto y más en su programa Café en la Mañana. ¿Tienen los puntos de conexión, señor Los Caballero? puntos de conexión, Café en la Mañana, nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, nos pueden seguir por X también. Escríbanos allí, además, estamos colocando muchísimo contenido. Estamos ahí, bueno. Activos, arriba. activos. Las personales. En Macaro Agurto por todas mis redes sociales y en Macarolina Agurto tanto en Telegram como en YouTube tenemos canal, y también el señor Caballero es El Caballero TV por Instagram, Michael Caballero por X y El Caballero TV por TikTok. Pausa, no se aparte, ya venimos con nuestro invitado. Ya venimos. Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo, bueno, desde nuestras diferencias. Nosotros estos días también hemos tenido conversaciones con jefes de Estado, jefes de gobierno de otros países, y es el camino, la diplomacia bolivariana de paz, herencia de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Justamente recibimos cartas credenciales de Qatar, de Italia, de Nicaragua. Aquí vinieron los embajadores a presentar sus cartas credenciales firmadas por su jefe de Estado ante la presidenta encargada de Venezuela. Y allí conversamos agendas de trabajo que podemos ir construyendo. ¿Para qué? Para beneficio del pueblo venezolano. Aquí mismo en este palacio también recibimos a la representante del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y allí tuvimos una conversación franca. Yo siempre digo, el respeto no le quita nada a nadie. La cortesía no le quita nada a nadie. Le suma, le suma. Y yo creo que eso es lo que nosotros le estamos demostrando al mundo y a las relaciones internacionales como debe hacer. Tenemos que ir recomponiendo. ¿Que nos va a tomar tiempo? Claro que sí, pero ya empezamos a dar los primeros pasos. Venezuela está trabajando, Venezuela está buscando su propio camino para el desarrollo económico, para la felicidad social. Bueno, buscando construir un futuro de esperanza para nuestros niños, nuestras niñas y para nuestra juventud. Bueno, está importante la presidenta encargada hablando justamente de ese proceso de avance, de reconciliación que se está materializando y que hoy día es un día sin duda estelar por el inicio de esta discusión, primera discusión del proyecto de ley de amnistía, valga la expresión. Ya nos acompaña Walter Ortiz, politólogo, gracias por estar con nosotros, buenos días. Y bueno, sin duda ahí está la expectativa sobre lo que será esta ley. Ya revisamos en la primera parte quiénes no podrían entrar en esta ley de acuerdo a lo que ya se ha planteado, ¿no? En esos primeros análisis, lo decía la presidenta encargada y también el doctor Jorge Rodríguez. Ley de amnistía. Michelle, Emma, para mí un placer y para toda la gente que nos está viendo aquí en Café de la Mañana. Mira, yo creo que, a ver, nosotros tenemos que partir de un contexto siempre cuando estamos viendo este tipo de temas, porque si no vemos la ley de amnistía como que divorciado de ese contexto. ¿Cuál es el contexto? Un país que acaba de tener una agresión que no le bajamos a la diplomacia bolivariana de paz como mecanismo para ir a resolver las contradicciones y también a generar nuestra propia política soberana e independiente, también busca de unir a todos quienes puedan ser unidos en pro precisamente de preservar nuestra paz, nuestra independencia, nuestra soberanía. Entonces, a ver, esta ley de amnistía, y ustedes hacían un buen recuento de otros procesos en estos 27 años de revolución bolivariana en el poder político, del sistema político bolivariano, sin duda alguna es una gran oportunidad nuevamente para que todos quienes puedan ser unidos en función de los grandes objetivos que tiene el país puedan ser parte de este proceso. Eso para nada implica impunidad, para nada implica
y yo particularmente en eso estoy muy casado con esa idea, los factores que de algún otro modo han venido sembrando violencia, han venido manifestando acuerdo con la violación de la soberanía de Venezuela, con la agresión en contra de nuestro país, que incluso aplauden lo que sucedió el 3 de enero, que incluso tratan de azuzar nuevos procesos de intervención en contra de nuestro país, no pueden formar parte de esta etapa política que estamos transitando. Es una cosa absolutamente clara, porque básicamente romperían con la lógica política que implica una amnistía. Es decir, un proceso de amnistía que creo yo puede avanzar incluso un proceso superior. Y ahí yo quería recordar un mensaje, ustedes pusieron varios hitos, pero hay un hito importantísimo, Michelle, Emma. Hay un mensaje que el presidente Nicolás Maduro dio ante la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de mayo de 2018, una vez que se da la victoria electoral del 20 de mayo. Recordemos que previamente hubo los diálogos de República Dominicana que fueron rotos por instrucciones básicamente de factores extranjeros que estaban casados con otras agendas. Y en ese mensaje el presidente, estamos hablando de 2018, fíjense lo que sucede después, pero en ese mensaje el presidente habla de un proceso de pacificación nacional e incluso convoca a estudiosos, a constitucionalistas, a gente incluso con experiencia política de otros procesos de pacificación histórica, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Caramba, hagamos un estudio, un buen estudio de los procesos que se dieron aquí en Venezuela, incluso previo a la Quinta República, y también estudios de otros procesos, como por ejemplo lo que sucedió en el proceso de pacificación de la República de Sudáfrica cuando Nelson Mandela. Entonces, digamos, estamos en un proceso, ojalá esta oportunidad sea bien entendida y aprovechada por los sectores que desafortunadamente en otros procesos han vuelto a reeditar conductas al margen de la Constitución y lamentablemente el Estado ha tenido que actuar en consecuencia. Profe, en función a esto y viendo la amplitud que ha tenido nuestro país, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano en siempre darle cabida a todos los sectores que hacen vida en nuestro país, y este no va a ser la excepción. Ya veíamos el día de ayer y ya presentábamos esas imágenes y comentábamos con ustedes al doctor Jorge Rodríguez, conversar, ¿no?, con todos los actores que hacen vida en nuestro país, y veíamos personajes allí como Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo, sí, como Stanley González. También veíamos a otros representantes, también veíamos a catedráticos en este programa de convivencia democrática y por la paz en nuestro país. Entonces, ¿cómo cree usted que esto pueda tributar en el mantenimiento de la paz, de la estabilidad, que también, luego de una agresión que ocurrió tan fuerte el pasado 3 de enero, hoy por hoy no se perdió ni un instante la institucionalidad y la gobernanza en nuestro país? Eso es algo que en otros países la gente se sorprende. Incluso dicen, caramba, ocurrió lo que pasó el 3 de enero y Venezuela está en paz. Sí, es que realmente, Emma, si nosotros no tuviéramos una doctrina como la doctrina bolivariana, sería muy difícil. Digamos, todos los mecanismos que hemos implementado, que ha implementado el alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana, y la institucionalidad tiene que ver con una doctrina. Y evidentemente esa doctrina tiene diversos mecanismos y bueno, precisamente para garantizar la paz, la soberanía, la independencia de nuestro país. A ver, mira, yo creo que es importante que, y por eso hablo de la oportunidad, es decir, este es un momento en el cual sería muy errado de parte de algún sector político del país, a lo interno, no me meto con la esfera internacional, que por cierto está absolutamente convulsa, pero no me meto allí. Me refiero internamente. Ojalá nadie interprete esto como actos de debilidad, sino más bien como actos de búsqueda de fortaleza en función de objetivos nacionales que van muchísimo más allá de los objetivos políticos que son muy legítimos en democracia, ¿ok? Es decir, la Revolución Bolivariana tiene un proyecto, hay otros factores que tienen otras vías. Lamentablemente, si algo ha marcado la conducta de la oposición, desafortunadamente en estos últimos años, son proyectos y propuestas absolutamente antinacionales, contrarias al interés nacional, y eso también ha tributado una pugnacidad bastante fuerte. Pero digamos, ojalá no se interprete, y eso es lo que uno abogaría, que estos gestos no son parte de un proceso de debilidad, sino más bien de un proceso de fortaleza en función de búsqueda de objetivos nacionales. Y en esto hay que recordar el mensaje que dio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez,
ante la Asamblea Nacional. Ella dijo, no soy yo, no es la revolución bolivariana la que está bajo amenaza, es Venezuela. Y al ser Venezuela la que está en esa condición, y evidentemente en un proceso de recomposición después de la atrocidad que nos hicieron el 3 de enero, bueno, evidentemente estamos convocando a las mejores voluntades del país con independencia de su pensamiento político. Ayer tuvimos un reflejo importante. Partidos políticos, dirigentes de la oposición que incluso son diputados, seguramente otros factores poco a poco irán participando en el proceso y la idea es precisamente que se entienda que esto es una construcción, no es ni capitulaciones, ni rendiciones, ni debilidades, ni nada por el estilo. Y lo traigo a colación porque lamentablemente en otros momentos, como los que ustedes reflejaron, se dio esa matriz, se dieron esas matrices y lamentablemente las conductas de factores que fueron beneficiarios fue precisamente tratar nuevamente de reeditar las razones por las cuales estaban detenidos, etcétera, etcétera. Sí, ya hay casos ahí que seguramente no califican, como el caso de Leopoldo, que ya podría entrar en el récord Guinness si tuviese una competencia de ley de amnistía, ¿no? Que ya no va a entrar porque está en casos de homicidio. El caso de Leopoldo, no sé si entra no califica como de lesa humanidad, pero ese señor... Pero además, Michelle, muy irresponsable, porque caramba, mira, la pacificación de los procesos de Rafael Caldera y Luis Herrera Campins con los alzados de 1962. ¿Tú te imaginas que esos pacificados, después de que negociaron la pacificación con esos sectores, se alcen otra vez al otro día? Se vayan para los humocaros, para el bachiller. Fueron responsables, asumieron su conducta, se pusieron de acuerdo, asumieron su responsabilidad, entendieron el momento político y se encauzaron nuevamente. Entonces, caramba, uno lo mínimo que aspira en estos momentos es que todos esos factores que estamos procurando unir y construir ese proceso entiendan bien el momento y sean responsables para con el país que nos está viendo, independientemente de la militancia política. Ahora, fíjese, hay un tema también importante y tiene que ver, el doctor Jorge Rodríguez, cuando se refería al tema de la ley de amnistía ayer, en esta primera reunión, o en esta reunión que forma parte de este proceso, él decía que cuando se pensaba en la ley de amnistía, también se estaba pensando en algunas ONG que estaban cobrándole a algunas personas para hacer gestiones y entonces después estas ONG se abrogaban alguna liberación o excarcelación, se abrogaban excarcelación. Entonces, en este contexto, el daño que ha causado, ¿no? El manejo que le han dado algunos sectores políticos y algunas ONG al tema de los supuestos presos políticos. ¿Qué lectura tienen sobre esto? Porque además esto deja sin argumentos, sin narrativa a ese sector. Mira, lamentablemente hay gente que se ha lucrado de ese proceso. Eso es muy lamentable. Es decir, no solo son factores que asusan de algún modo, porque, digamos, estas ONG no solo es que actúan posterior a detenciones, sino que actúan previo, asusan, alimentan y manejan listas. Y luego asusan muchachos para que hagan conductas irresponsables y después son los mismos que pretenden salvar y después son los mismos que pretenden cobrar cuando hay un proceso de amnistía o de excarcelación o lo que sea. Yo creo que lamentablemente esas son cosas que nosotros tenemos que evaluar con mucho criterio crítico y salirles al paso. Es decir, nosotros no podemos permitir que un proceso como el que se va a desarrollar haya factores que uno ya sabe de antemano que vienen es a torpedear el proceso. Y evidentemente si torpedean este proceso, ¿a quién están atacando? Es al país en general. No es que están atacando un grupo político, un proyecto político. Todo el mundo sabe en este momento político actual que el único factor político con peso, con poder, como alternativa de poder y de gobierno en Venezuela es la revolución bolivariana, que tiene la capacidad de tener control político y militar del país e institucional en medio de lo que nos acaba de suceder el 3 de enero. O sea, ningún otro país, tal vez en otras circunstancias, probablemente hubiera sucedido cualquier otra cosa. Entonces, digamos, yo creo que hay que ser muy responsables, pero nosotros tenemos que evitar que esos factores entren, porque lamentablemente si esos factores se lucraron de este proceso, imagínate lo que puede suceder si esos factores de repente entran para tratar de transparentarse o lavarse la cara, cuando sabemos realmente que lo que van es a tratar de ponerle obstáculos precisamente a la carreta de la paz y la estabilidad que procura esta ley de amnistía.
Doctor, otro punto que quería abordar con usted tiene que ver a propósito de la diplomacia de paz que siempre se ha o que se pone siempre de manifiesto por parte del gobierno bolivariano. También lo decíamos, no es primera vez o siempre ha sido una máxima de la revolución bolivariana apostar a esa diplomacia de paz aún y en todos los escenarios, aún y con todos los países que hacen vida. Y una de esas premisas la mantiene la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La escuchábamos cuando hacía mención y arrancamos esta entrevista y ella decía que, palabra en argot criollo, lo cortés no quita lo valiente. Ellos abren ese espacio, se sentaron a dialogar con la encargada de asuntos de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores, recibió cartas credenciales de otras naciones y se mantiene esa diplomacia de paz que hoy por hoy se mantiene vigente por parte de la revolución. Explíquenos, y quisiera también poner sobre contexto hoy por hoy el posicionamiento que tiene Venezuela dentro de esta multipolaridad que estamos viviendo y aún, y en estas circunstancias, bueno, mantenemos ese tema de la diplomacia de paz como premisa. Mira, hay un proceso de recomposición. Evidentemente, digamos, por eso yo les hablaba del tema de la geopolítica o de la situación internacional. Digamos, post 3 de enero y apenas estamos iniciando los procesos de evaluación de las consecuencias geopolíticas de eso. Pero digamos, tenemos una esfera internacional muy convulsa. Y en esa esfera convulsa que tenemos, mira, nosotros tenemos una doctrina, que es la doctrina bolivariana de paz. Hay un mecanismo, es la diplomacia bolivariana de paz. Y esos mecanismos nosotros los engranamos y los engrosamos precisamente para la atención de todos y cada uno de los factores con los cuales la revolución bolivariana ha tenido relación durante todos estos años. Es decir, nosotros en Venezuela no le hemos bajado desde ningún punto de vista querer tener buenas relaciones con todos los países del mundo. La misma presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo puntualizaba en su mensaje al país ante la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos derecho a tener relaciones con Rusia, con China, con la India, con todos los países del mundo e incluso con los Estados Unidos en una situación de respeto. Uno lo que esperaría es que la conducta de los personeros diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos que están ahí en Venezuela se correspondan también con esa idea. Nosotros abogamos por eso y en ello es cierto, lo cortés no quita lo valiente, pero evidentemente siempre nosotros tenemos que estar muy pendientes de cada una de las actitudes. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, ayer reuniones con la gente de Repsol, Maurel, la empresa francesa petrolera, la semana pasada con Indonesia, cartas credenciales. Nosotros en ningún momento, más bien, tenemos una agenda de cooperación estratégica con Rusia, con China. Hubo una llamada telefónica por parte del primer ministro de la India la semana pasada. Hay la expectativa de nuevas inversiones en función de lo que fue una ley de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que dicho sea de paso, el mensaje para el mundo es muy importante de que haya sido por unanimidad. Es decir, independientemente de que la revolución bolivariana sea mayoría calificada en la Asamblea Nacional, toda la composición de la Asamblea Nacional, todo el cuerpo del país presente ahí, apoyó esa ley de reforma. Entonces, digamos, los mecanismos están avanzando independientemente de lo que sucedió el 3 de enero y esto no le baja para nada, ojo, al reclamo que estamos haciendo por la situación en la cual se encuentran hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y la primera dama y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Son dos cosas que van al unísono, pero evidentemente nosotros, y estamos viendo que el esfuerzo que está haciendo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es precisamente en función de los altos intereses del país. Ahora, hay un aspecto importante y uno se pregunta, y mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con los sectores políticos, y me refiero a esos políticos que no entren, digamos que no entren porque realmente no quieren, ¿no? Porque se les está invitando, se les está exhortando, vengan, vamos a incluirnos, vamos a participar, y que no participen? No, decidan no entrar. ¿Qué va a pasar con esos sectores? Ya sabemos que ese sector radical no participó en las elecciones y aquí de lo que también hay que decir y en esa lectura es que el orden constitucional ha seguido avanzando en nuestro país. Correcto. Es decir, aquí el presidente Nicolás Maduro asumió en este caso, el Poder Judicial se manifestó, el presidente encargada. Ahora, ¿qué pasa con los sectores que no quieran definitivamente entrar en esto? Mira, por eso yo valoro los procesos en torno a la ley de amnistía. Hoy vamos a tener una primera discusión ante la Asamblea Nacional. Veamos cómo avanza el proceso. Los hechos nos irán dando la hoja de ruta. Pero hay que, digamos, si el espíritu es unir a la mayor cantidad de gente posible, yo estoy absolutamente seguro que así como la gran mayoría del país rechaza lo que sucedió el 3 de enero, la gran mayoría del país está de acuerdo con abrir una etapa.
de pacificación, de reencuentro, independientemente de nuestras posturas, caramba, de crítica y autocrítica, errores hay en todos lados, somos humanos, digamos, ¿ok? Pero, a ver, yo creo que si nosotros podemos englobar a la mayor cantidad de gente, esos actores van a quedar absolutamente autoaislados y ellos tendrán que reflexionar. Pero, a ver, yo siempre digo, no es sano que alguien que manifiestamente esté en contra de estos procesos sea parte de ellos. No puede ser. En todo caso, mira, los sectores, porque aquí hay varias oposiciones, esa es la realidad. Bueno, es un proceso de, esos sectores entre quienes pensamos además distinto. Tendrán, exacto, si pensamos igual, bueno, exacto, no tiene sentido. Pero digamos, esos sectores de oposición tendrán que hablar con esos factores extremistas y caramba, y ver cómo ellos los convencen o no. Pero yo creo que el país como tal debe empujar este proceso e ir aislando a esos factores, porque creo que hay objetivos nacionales muchísimo, muy superiores a cualquier otro proceso. Profe, ya nos toca despedirnos, pero entonces en función a esto que estamos comentando, quiere decir que es posible que se abra esta nueva etapa en nuestro país, porque estamos en un contexto totalmente distinto a los que veníamos atravesando en años anteriores. Es un contexto, estamos también en presencia de esta mesa de diálogo, pero bajo otras características, tomando en consideración el momento político, económico que estamos viviendo. Entonces, ¿usted cree que es posible que pueda haber ese cambio y esa materialización de que estos actores o todos los actores que hacen vida en nuestro país confluyan en una misma línea? Mira, eso es lo que uno espera, pero eso dependerá mucho, Emma, del espíritu de los factores que en otros procesos básicamente lo que hicieron fue recomponer fuerzas para volver a actuar al margen de la Constitución. Eso es lo que nosotros abogamos. Pero lo que hemos visto hasta ahora, hasta ahorita, ha sido un espíritu de diálogo y de entendimiento de que, caramba, hay unos valores republicanos que están por encima de todos nosotros y que nosotros, como tú bien lo has dicho, estamos en otro momento. Pero bueno, dejemos que los hechos vayan hablando por sí, pero, por ejemplo, la reunión que se dio ayer es una reunión bastante buena y yo siento que el anuncio propio que dio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de esta ley de amnistía, yo creo que ha sido bien recibido por la nación venezolana. Sí, bueno, muchísimas gracias, Walter Ortiz. Gracias a ustedes. Politólogo. Además que esperemos que se repita, ¿no? Porque este diálogo político seguramente va a dar mucho que hablar. Sí, señor, seguramente. Y sobre todo que pueda finalmente concluir en el encuentro y el reencuentro entre todos los venezolanos, indiferentemente de que los que piensan distintos, pero que, bueno, el norte sea siempre la paz y la reconciliación. Bueno, así es. Muchísimas gracias, politólogo Walter Ortiz. Bueno, haciendo este análisis político en nuestro país tan necesario, lo comentábamos, esta nueva coyuntura que estamos viviendo, el diálogo que se está dando hoy en nuestro país no es el mismo que se ha dado en ocasiones anteriores, tomando en consideración este contexto en el cual estamos viviendo, el cual estamos presentando, pero estamos seguros, bueno, que seguimos avanzando en esas políticas porque existe la voluntad de seguir creciendo y avanzando. Mire, señor Caballero, 11:17 minutos de la mañana. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa con publicidad y a la vuelta más información para todos y todas aquí en su programa Café en la Mañana. Ya venimos. Con la BDAPP del Banco de Venezuela todos lo resuelves desde tu celular, paga al instante con pago móvil BDBQR, divide la cuenta en amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología iSpace pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés, descarga la BDAPP y lleva el banco número 1 en tus manos. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y a continuación vamos a darnos un repaso por otras informaciones que también son noticia en nuestro país de inmediato, que son interesantes, y vamos a hablar con la participación que está teniendo nuestro país en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Allí, el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, calificó positivamente ante un medio estadounidense la reciente reforma parcial de la ley de hidrocarburos y el actual proceso de diálogo con la administración de Estados Unidos, señalando que el levantamiento de las sanciones aceleraría una mejora extraordinaria en la economía nacional. Asimismo, subrayó la visión estratégica del gobierno bolivariano de trascender el modelo rentista, tomando como referencia modelos de diversificación económica como el de los Emiratos Árabes Unidos, para reinvertir los ingresos petroleros en sectores productivos. También
el ministro y vicepresidente afirmó que al permitirse el funcionamiento de Venezuela como un país normal en los mercados internacionales, el mundo será testigo de un salto cualitativo en el desarrollo y bienestar del pueblo venezolano en este 2026. Calixto Ortega ratificó que Venezuela posee un gobierno funcional y sólido liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Mira, y vamos a seguir hablando de noticias positivas. Tiene que ver con que se ha inaugurado el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez. Afirmó que la inauguración del espacio geográfico Museo del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, representa un hito para la reflexión y la divulgación del conocimiento territorial en el país. Menéndez expresó, y cito, hoy es un día sumamente importante porque estamos dando inicio a este proceso. Se llama Espacio Geográfico, que es una suerte de museo, espacio de reflexión, donde se ofrece la distinta información sobre los temas fundamentales de la construcción del pensamiento geográfico. Un espacio para la formación y divulgación geográfica del también ministro del Poder Popular para la Planificación explicó que el espacio geográfico permitirá a las y los visitantes conocer de manera didáctica los procesos técnicos vinculados a la elaboración cartográfica. Hay una cita sobre esto donde señala que se va a poder igualmente tener la visual de cómo se hace un mapa, cuáles son los instrumentos para desarrollar, cómo es el tema de la geodesía, las fotografías aéreas y la autorrestitución y la evolución del territorio venezolano a lo largo del tiempo, así como la incorporación de herramientas como la percepción remota y exposiciones temáticas, entre ellas la vinculada con el Esequibo. Así es, amigos, y cambiemos de tema, y es que la gran misión Vuelta a la Patria sigue avanzando. Su vuelo número 107 aterrizó en suelo venezolano con 273 compatriotas provenientes de Estados Unidos, esto para sumar hasta ahora 20.200 personas retornadas a nuestro país. El avión proveniente de Arizona aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde las autoridades dieron la bienvenida a los connacionales ofreciéndoles las medidas de asistencia sanitaria y de seguridad. Todos los retornados, 232 hombres, 40 mujeres y una adolescente, recibieron atención médica integral y orientación en su regreso seguro para reencontrarse con sus familiares. De esta manera, la República Bolivariana de Venezuela cumple con el mandato de su Constitución de construir una sociedad inclusiva, participativa y protagónica, fortalecida con los valores humanos, donde todos los venezolanos y venezolanas son respaldados por el Estado. También es bueno recordar que la Gran Misión Vuelta a la Patria es una iniciativa creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le da continuidad para acoger a quienes salieron del país. Bueno, y vamos a hablar igualmente de lo que tiene que ver con desarrollo científico, y es que la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, se reunió con la embajadora de México en Venezuela, Leopoldo de Gives, para revisar la agenda bilateral de cooperación en los ámbitos científicos, tecnológico y académico. Durante este encuentro se evaluó la agenda para recibir en mayo de este año a estudiantes de México que se sumarán a la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Fernández Humbertos Morán, en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la visita del año 2025 a la ciudad de Morelos. De igual manera, se abordó la participación de científicos venezolanos especializados en seguridad y de información, así como computación cuántica, en un seminario previsto para marzo de 2026, así como el fortalecimiento de la cooperación en ciberseguridad con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México. La ministra Jiménez reiteró que, y cito, junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y siguiendo las orientaciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro, continuamos consolidando la cooperación con países hermanos para el desarrollo científico y tecnológico de la patria. Así es, y ahora pasamos al tema productivo, y esto es muy importante. Fíjense, más de 100.000 kilos de pulpo fueron exportados desde el estado de La Guaira a Europa durante el mes de enero por las empresas Invermati y La Guaira Global. Así lo informó el director general de ambas empresas, Laureano Sánchez, quien destacó que este rubro arribó a países como España, Portugal y Francia, donde ha tenido gran receptividad. Asimismo, mencionó que la meta para el primer semestre del año es alcanzar la exportación de 1 millón de kilos de pulpo, langosta y pargo, que no son solamente de La Guaira, también vienen de Nueva Esparta y Sucre, donde ya se tiene años trabajando.
También Sánchez precisó que para alcanzar la meta estimada han logrado un convenio con el gremio de pescadores del Estado para avanzar en las exportaciones a través del mar y el aire. Nosotros realmente tenemos ya unas alianzas y años ya, digamos, comprometidos con el mercado europeo, pero no cerramos aperturas en otros mercados, así lo detalló. También agregó que las empresas conforman la zona económica especial de La Guaira y generan más de 300 empleos directos en la región. Vamos ahora igualmente a hablar de lo que tiene que ver con geopolítica internacional y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se manifestaron a favor de mantener el nivel alcanzado en la cooperación con Venezuela y Cuba. Así lo comunicó el asesor presidencial ruso Yuri Usakov tras finalizar su videoconferencia que mantuvieron ambos líderes. Y cito, los líderes compararon sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulados por nuestros países con Caracas y La Habana, declaró al debatir las políticas o política exterior. Los mandatarios hicieron hincapié en la importancia de la cooperación entre Rusia y China en las plataformas internacionales. Asimismo, agregó, durante la conversación con el mandatario chino, Putin destacó que en lo que le concierne al panorama internacional, la alianza en materia de política exterior entre Moscú y Pekín sigue siendo un factor importante, estabilizador, en un contexto creciente de turbulencia en el mundo. Y cerramos este recorrido también con otras notas en materia internacional y tiene que ver con España. Y es que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un nuevo paso en su batalla para ampliar las regulaciones a las redes sociales y limitar el acceso a los infantes. Las redes se han convertido en un estado fallido, así lo dijo, tras resaltar que las compañías dueñas de estas plataformas son más ricas y poderosas que muchas naciones. Sin embargo, aseguró que esta supremacía no debe asustar a los gobiernos para legislar en la materia. Se estima que dentro de unos días el Consejo de Ministros de España aprobará un nuevo paquete legislativo que incluirá la prohibición de acceso a las redes de los menores de 16 años. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital. También afirmó en este sentido que los gobiernos necesitamos dejar de hacer la vista gorda ante los contenidos tóxicos que se comparten bajo la supervisión y adelantó que España convertirá la manipulación de los algoritmos en un delito penal. Esto refiriéndose así a la difusión de contenido que amplifique materiales ilícitos o fake news. También destacó que su gobierno colaborará con la Fiscalía para investigar y perseguir las infracciones cometidas por GRUT, la inteligencia artificial de X, así como las plataformas sociales TikTok e Instagram. Dijo lo siguiente: tendremos tolerancia cero en esta materia y defenderemos nuestra soberanía digital frente a cualquier forma de coacción extranjera. Mira, me encanta esta noticia. De verdad que me encanta esta noticia porque, mira, se limita, ¿no? Lo que tiene que ver y ya legalmente para los niños de 16 años lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Que tanto daño. Son tan buenas pero tan mal usadas que bueno. Sí, eso es importante, sobre todo hay países como veíamos en Francia y también en España el tema de la regulación de las redes para niños o menores de 16 años. Vamos a seguir revisando más información a esta hora. Hay una publicación que ha hecho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Inmediatamente vamos a darle lectura. Dice así. Desde el corazón del Poder Popular Productivo, acompañé a los comuneros de todo el país reunidos en el primer Encuentro Nacional de Economía Comunal. Aquí está haciendo el nuevo modelo económico de nuestro pueblo, hoy en ofensiva productiva por el bienestar social de Venezuela. Formalizamos Hecho en Comuna, productos venezolanos de calidad para el mundo, con encadenamientos productivos, sustitución estratégica de importaciones, el mapa nacional de la economía comunal e industrialización. Avanzamos para garantizar la felicidad de los venezolanos y venezolanas. Veamos el siguiente video que ha juntado la presidenta encargada en esta noticia. Queridos comuneros, comuneras, primer encuentro de la economía comunal nacional. Se lo prometimos al presidente Nicolás Maduro en diciembre, Ángel, y le estamos cumpliendo. Y estamos aquí en el Poliedro de Caracas con 100 experiencias productivas, mostrándole al país que el pueblo productor, que el pueblo humilde de Venezuela ya no está en resistencia, está en ofensiva productiva por nuestra patria, para romper los bloqueos, para dar felicidad a nuestro pueblo, para garantizar
los alimentos en la mesa del venezolano y de la venezolana. Aquí estamos, café verde va para los Estados Unidos, va para Italia, Europa y va también para China. Esa es la Venezuela, la que diversifica sus relaciones internacionales para el beneficio del pueblo venezolano. El día de hoy vamos a formalizar la marca Hecho en Comuna, que se suma a la estrategia del Hecho en Venezuela y esté amparada por las políticas públicas en relación a la marca, a la calidad, a que nuestros productos sean embajadores en el mundo y que el Hecho en Comuna, que ya está en los circuitos comerciales de las bodegas comunales, que ya podemos exhibirlo en las cadenas comerciales privadas, también el Hecho en Comuna sea exportado. Entonces, Hecho en Comuna, producto de calidad, desde la comuna para el mundo, formalizado. Bueno, estoy feliz, Ángel. Ha nacido el nuevo modelo económico para Venezuela, que es el modelo campeón contra el bloqueo criminal, es la economía comunal. Y felicitaciones a todos los comuneros, a todas las comuneras. Aquí está el espíritu del 4 de febrero. Aquí está el comandante Hugo Chávez con una visión distinta de país, de un país de unión, de inclusión, un país donde todos los venezolanos y todas las venezolanas entremos. Bueno, así es, actividad que se desarrolló el día de ayer y ya al inicio del programa nosotros le damos los pormenores de ello, pero también nuestro equipo salió a las calles, Café en la Mañana, para palpar la impresión del pueblo venezolano en relación a esta actividad y la participación de los comuneros en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país. Y nuestra compañera Yaciví Euskategui nos tiene todos los detalles. Yaciví, adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días compañeros allá en el estudio y a todos a quienes sintonizan Café en la Mañana hoy jueves 5 de febrero. La tarde de ayer, miércoles, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instruyó que el Gabinete Económico Nacional se dedique de forma exclusiva a fortalecer y expandir la economía comunal, medida que busca consolidar el encadenamiento industrial de los procesos productivos liderados por el Poder Popular en todo el país. Esto durante el primer Encuentro Nacional de la Economía Comunal, celebrado en el Poliedro de Caracas, un evento que evidencia la capacidad productiva de las diversas regiones del país en las que conforma empresas de propiedad social y unidades familiares. Tras este hecho noticioso, el equipo de Café en la Mañana salió a las calles de Caracas para acudir a la sabiduría del venezolano y preguntarles ¿qué opina usted que productos típicos del plato nacional, entre otros rubros como maíz, arroz, café, caraotas negras, dejen de ser importados y se produzcan totalmente en el país? Escuchemos. No, para mí sería bueno que se produciera todo aquí para que a uno se le pudiera poner las cosas más económicas, porque trayéndola de afuera a veces los productos son más caros. Como el arroz, como esas cosas, como el tomate, como el cebollín, como la cebolla, todo eso se da aquí en Venezuela. O sea, la necesidad de una exportación sería un caso de que por lo menos no tuviéramos esa producción. Pero aquí en Venezuela, bueno, hasta en los cerros ahorita se está produciendo cebollín, cilantro y esas cosas. Entonces, quiere decir que es bueno que apoyemos eso, porque es producto nacional y por lo menos así se controla un poco la especulación que hay. Bueno, me parece que eso es lo ideal, que los países en general estén capacitados para autosustentarse, como dicen. Yo pienso que el país efectivamente tiene tierra, este es un país rico en recursos, no solamente recursos minerales, sino tiene buenas tierras, tiene un recurso humano, pero todo eso también hay que de alguna manera estimularlo, pues. Y pienso que sí, que el país debería depender más de la producción nacional que de productos externos. Evidentemente sabemos que hay alimentos que hay que importarlos, porque el clima no te lo permite, pero creo que en su mayoría aquí este es un país que produce de todo. Opiniones y visiones de los ciudadanos tras este importante hecho que evidencia la capacidad productiva de las diversas regiones del país, conformadas por empresas de propiedad social y unidades familiares
familiares, esquema que busca eliminar intermediarios, especuladores y gestores, garantizar un espacio justo para los productores, así como lograr que productos típicos del plato nacional como las caraotas negras dejen de ser importados y se produzcan totalmente en el país. Compañeros, Emma, Michelle, regreso con ustedes al estudio de Café en la Mañana desde el mercado de Coche. Adelante. Agradecemos a Yacibí. Mira, estos trabajos son muy contentos y estos trabajos le dan mucha frescura y esta incorporación que ahora tenemos en su programa Café en la Mañana. Bueno, el contacto con la calle siempre es tan importante. Mira, ya tenemos acá a nuestros invitados, vamos a presentárselos. Se trata de Jorge Guerra, creador de contenido, y Luis Enrique Hernández, también creador de contenido. Vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con esa guerra cognitiva que le han aplicado y, bueno, le siguen aplicando o le intentan aplicar al pueblo venezolano, cómo responderle desde la trinchera, ¿no? de las redes sociales tan importantes, medios, redes y paredes. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar. Buenos días, buenos días. Jorge. ¿Cómo estás, Michelle? Saludos. Contento de estar otra vez aquí en BTV, la casa de los comunicadores populares, porque aquí nos dan la voz para podernos expresar. Mira, nosotros estamos dando la batalla, no desde ahorita, desde siempre. Lo vengo diciendo, desde que el presidente Chávez nos mandó esa batalla comunicacional por defender la verdad de Venezuela. Chávez dijo que esto era una herramienta para defender la verdad de lo que estaba pasando en Venezuela en aquel momento, y hoy los comunicadores populares unidos, más que nunca, estamos dando esa batalla por la verdad de lo que está pasando en Venezuela, de lo que estamos haciendo los venezolanos, en todas las materias, en todos los ámbitos sociales. Hay muchas verdades que en el mundo no se conocen de lo que estamos haciendo aquí y de lo que queremos proyectar como venezolanos. Te pregunto, Luis, tú también formas parte de esta batalla comunicacional que día a día enfrentamos todas y todos. Como lo decía el presidente Nicolás Maduro, en la calle, medios, redes, paredes y Radio Bemba, ¿no? Es una batalla constante que establecemos nosotros. A ver, ¿cómo contribuir desde tu trinchera para que esos fake news que día a día se tratan o se quieren tejer en contra de nuestro país sean desmontados y que la gente realmente esté consciente de lo que está ocurriendo? Sí, bueno, ante que todo, muchas gracias por la invitación. Luis Elvis, porque si dice Luis Enrique, nadie más sabe quién es él. Bueno. Luis Enrique es un cantante. Ya le voy a decir que le coloquen allí. Luis Elvis. ¿Y cuáles son las redes? @Luis Elvis Oficial. Ok, ¿y las tuyas, Jorge? @Jorge Guerra 0185. Claro, mira, ahí está, Luis Elvis Oficial y Jorge Guerra 0185. Okay. Es importante porque, como usted dice, es verdad, uno dice Luis Enrique y la gente, ¿quién será? Pero tú dices Luis Elvis y ya todo el mundo sabe. Yo tengo una anécdota. Yo vine a saber mi nombre, Luis Enrique, a los 8 años cuando me inscribieron en la escuela. Nombre del niño, Luis Enrique. Todo el mundo me decía Luis Elvis. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros estamos todos los días en el territorio, que es lo importante, ¿no? Por ejemplo, los llamados influencers mayameros, ellos están en un cubículo dentro de como en su mundo, en una burbuja, lanzando fake news al mundo. Nosotros estamos junto al pueblo, en el barrio, en las calles, vamos a las plazas, a los centros comerciales, recorremos el país, pues. Y nosotros en nuestra trinchera, que son nuestras redes sociales, y también el boca a boca, el Radio Bemba con nuestra gente en las comunidades, en asamblea, pues. Ahí vivimos desmontando estos fake news. Nosotros los agarramos, como se dice, infragantes a ellos y buscamos la verdad, buscamos las fuentes confiables y le mostramos también, bueno, mira, eso que están diciendo, esto es un fake news, esta es la verdad. No crean tanto en tantas mentiras, en tantas cadenas falsas. Ya tenemos años en esto para que la gente siga creyendo. Lamentablemente muchas personas todavía caen en los fake news que te transmiten a través de las redes sociales. Ahorita en TikTok, bueno, eso está con la inteligencia artificial, unas cosas locas y la gente lo cree que es lo peor. Y bueno, y uno hace dándole duro en la batalla. Por lo menos ayer corrió un fake news fuerte, no sé si van a hablar de eso, que más adelante lo vamos a estar conversando, pues, que es contra el país. A raíz de los sucesos del 3 de enero y todo esto, vienen fuertemente contra nosotros, para tratar de dividirnos y que el país caiga en sus garras nuevamente de la extrema derecha. Ahora, fíjate, es importante eso lo que tú dices. Ahora, ver, ¿qué recomendaciones le dan ustedes a la gente cuando ven una publicación X, la publicación que sea, y de repente es ese fake? O sea, ¿qué debe hacer una persona cuando recibe eso, noticia? Ah, bueno, tal, oye, ¿cómo la contrasto? Es importante de ver quién la está publicando, poder revisar otra fuente para poder contrastarla. ¿Cuál es esa fuente calificada? ¿Cómo alguien puede...? La guerra cognitiva nos lleva a los venezolanos a ser veloces con la información, a agarrar una información y quererla publicar. Muchas veces los creadores de contenido o comunicadores populares, por un like, por unas reproducciones, publican sin verificar la fuente. Nosotros siempre lo hemos dicho, verifiquen la fuente, investiguen de dónde sale esa fuente. Hay muchas fuentes abiertas, está la inteligencia artificial que te puede ayudar
a verificar si un hecho es real o no, está en la misma X, tienes a Gro, que tú le puedes preguntar a Gro muchas veces si es algo cierto o es falso, y Gro te desmiente. Pero también... Pero esa inteligencia, y perdona que te interrumpe, a veces no también son manipuladas. Sí, a eso iba. Ya se están creando portales web donde cargan noticias falsas en contra de Venezuela, y ya la inteligencia artificial se está nutriendo de esa información, y cuando tú le pides algo sobre Venezuela, la toma de allí. Entonces también la toma como cierta. Como cierta. Entonces también hay que verificar, hay que poner en duda también lo que te dice la IA. Lo que te dice la IA. Verificar quiénes son las fuentes, quiénes son los verificadores de hechos. En mi caso, yo tengo una amiga, Orleni Ortiz. Ella es una fuente para mí importante en la noticia. Cuando yo busco un hecho, Orleni lo que publica no es fake. Ella investiga, va más allá de la noticia, da fuente, está en la calle, te muestra. Si hay un problema, se va a la calle, a la comunidad, para mostrar qué estaba pasando. El día de ayer vimos por ahí un periodista que se van a unos canales de televisión a sembrar miedo, cizaña en la población, para que la gente caiga en nerviosismo, y no le importa lo que llaman ustedes la ética periodística. Claro. No le importa, lo que le importa es ganar likes y ganar reproducciones. Y muchos que creen en esa persona, que son sus seguidores, creen que es verdad, porque es mi fuente, pues, es mi influencer, y le creen. Fíjate, hay un caso, un punto que es bastante importante y yo quiero hacer referencia, y tiene que ver justamente con ese tema de la inteligencia artificial y con esas grandes transnacionales de la comunicación. Sí, es cierto, a veces uno revisa las fuentes y uno dice, caramba, si lo está diciendo este medio, tiene que ser real, si lo está diciendo... pero hoy por hoy es una realidad, y es la batalla que tenemos que dar todas y todos los venezolanos, la información que corre a través de esas grandes transnacionales de la comunicación en contra o hacia Venezuela, muchas veces son en contra y responden a matrices que son generadas por los poderosos o por las grandes potencias, y eso hay que estar bien atento. Entonces, más allá incluso de ir, no, si yo lo reviso de una transnacional de la comunicación, qué sé yo, de CNN, tengo que confirmar que realmente sea cierta. Porque hemos visto y ha quedado demostrado que hay incluso información que son publicadas como ciertas en estas grandes transnacionales de la comunicación, en inteligencia artificial, que no son reales. Entonces, más allá de eso, es necesario que las personas vayan directamente a la fuente real, al vocero real, más allá de dejarse llevar por noticias que son publicadas por medios de comunicación que lamentablemente hoy por hoy o hacia Venezuela la credibilidad, bueno, la tienen perdida. Les pregunto, ustedes que son creadores de contenido, que se pasean por la comunidad, por el pueblo, que están allí en la calle con la gente, ¿ustedes le han dictado o se han dado la tarea de conversar con el pueblo venezolano para, mira, ustedes quieren crear contenido, nosotros que tenemos una experiencia ya en el tema, en la materia, vamos a ser formadores con ustedes para seguir avanzando en esas políticas? ¿Se han sentado con la comunidad? En el caso de tuyo, Luis Elvis, te has sentado con la comunidad donde tú resides, donde tú estás, donde tú frecuentas, para hacerle ese acompañamiento al chamo, al joven, incluso a las mujeres a la tercera edad, para que también formen parte de esa gran batalla comunicacional? Sí, bueno, y acotando un puntico, también debemos buscar fuentes oficiales. Es importante, por lo menos las personas en Venezuela, buscar a nuestros voceros oficiales, por lo menos el canal BTV, que es una fuente oficial. Buscamos en Telegram los canales oficiales de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Prensa Presidencial, Jorge Rodríguez, entre otros medios, BTV mismo, y ahí uno se nutre de fuente oficial en ese caso. Pero nosotros, nosotros pertenecemos también a un colectivo comunicacional que se llama Son de Sucre, en el municipio de Sucre. Nosotros el año pasado dictamos aproximadamente varios talleres en un porcentaje de unas 1.400 personas de las diferentes parroquias del municipio de Sucre. Barrio adentro, arriba en el cerro. Ahí tenemos videos, tenemos imágenes fotográficas donde fuimos a dictarle cómo crear sus redes sociales, cómo combatir los fake news, cómo investigar y quiénes son los dueños, también es importante, de las diferentes redes sociales que son enemigos de la humanidad, no solo de Venezuela, sino de la humanidad. Y nosotros ahí le damos formación
A raíz del 3 de enero, por ejemplo, con todo lo que sucedió, que muchos no sabíamos qué iba a pasar, qué pasaba esto y el otro, tantas fake news y tratando de sembrar cizaña, lo primero que hice yo fue en mi comunidad donde yo resido, ahí en el municipio de Sucre, invitar a nuestra gente. Ahí nos sentamos y empezamos a conversar, ¿qué piensas tú, qué opinas tú? Mira, esto es así, asado, por aquí vienen los tiros, esto y el otro, porque la gente empezó a creer de un día para otro, la persona más odiada, que es el señor del norte, el innombrable, todo el mundo sabía que es un enemigo de la humanidad, enemigo de los venezolanos. Entonces, cuando empezó a decir que él tenía el control de Venezuela, que la presidenta obedecía hacia él, mucha gente empezó a creerle. Yo, hermano, si tú ayer no le creías, ¿cómo le vas a creer hoy? O sea, hay que estar centrado y uno busca la manera de hacerle ver, ¿ves? Y mostrarles también, mira, esto es mentira. Ve aquí, esto también es mentira. Tú tienes que investigar por varias fuentes. Incluso me llega una información que es a favor nuestro a veces, que se ve a favor nuestro, uno ya investiga bien. Y a veces resulta que es mentira, que tampoco existe. O sea que con el tema de la inteligencia artificial es muy cierto lo que tú dices. A veces uno ve cosas y ve, no, sí, mira, esta es tal calle, tal avenida, y uy, verlo, ¿cuándo es esto? Es inteligencia artificial. Fíjate que le quería comentar algo que tú lo decías. Ayer este muchacho, que por cierto creo que ni siquiera no es periodista, que apareció en un canal, es el tema de difusión a veces. A veces vemos a personas que difunden supuestas noticias sin percatarse en el daño que pueden ocasionarle a alguien. Me viene ahorita a la mente rápidamente Nelson Bocaranda. En una de las elecciones dijo que supuestamente en un CDI estaban guardando, en CDI fulano, en tal sitio, están guardando cajas de votación. Eso pasó y eso pasó en plena guarimba. Ahora, ¿qué podía provocar Nelson Bocaranda lanzando ese fake? Que provocó incluso. ¿Qué provocó? Trajo consecuencias. O sea, eso fue muy grave. ¿Qué provocó cuando de repente iba corriendo a tal persona y porque se vestió, bueno, este es chavista, y entonces estaban las hordas y perseguían a esa persona y le cayeron a palo? Eso pasó en las guarimbas. Claro. Y algunos eso también pasó. Vivos. Y quemaron vivos personas. O sea, agarran un teléfono y lanzan una X cosa, o inclusive otro, publican en la casa de tal, en tal sitio vive fulano de tal, porque lo han hecho. Sí. Entonces hay gente que cree que se va a esconder, no sé de qué, cree que una ley de amnistía puede esconder, pero son delitos. Son delitos. Hay una ley contra el odio. Entonces, ese tema de la responsabilidad que tiene que tener alguien, ¿no? Porque tú decías, alguien quiere ganar un like, entonces montan un fake sin importarle lo que eso puede ocasionar y el daño que causa. Y no pasó nada. ¿Dónde está la ética? Mira, O sea, ¿tú crees que eso se puede, que eso se puede olvidar, que se puede derogar una ley contra el odio tan importante? Porque usted te mete en las redes y aquí todos los días te amenazan. Te voy a buscar, no sé qué, que tú vives aquí en tal sitio. Claro. Mira, a mí me han publicado fotos de mi hija, fotos mías, la dirección, y yo he puesto mi denuncia y todas esas cosas, ¿no? Pero ellos creen ahorita que con esta ley de amnistía tienen libre albedrío para hacer lo que le da la gana a nivel comunicacional. Ellos creen que va a existir un libertinaje de expresión, y eso no es así. El fake news se ha convertido en esos factores, o en esos actores, en un negocio, porque cada fake news lo monetizan. Tienen laboratorios donde ellos cobran por fake news, cobran por montar una narrativa contra el país, y cobran también a través de la plataforma. Los políticos que les interesa que el país esté destruido le pagan, y fuerte suma de dinero. Y aparte, las plataformas, por reproducciones, les pagan también una cantidad de dinero. O sea, a ellos les conviene el caos, la anarquía en Venezuela. Ellos estaban esperando la anarquía en Venezuela porque más monetizan. A ellos no les conviene ni que sean gobiernos sus líderes, porque dejan de facturar. Eso que tú dijiste es importante. Les conviene ser oposición, o generar esos fake news, ¿no? Viven de eso. Viven de eso. Nos queda poco tiempo, les pregunto, ¿cuáles son esos retos que hoy por hoy, y la pregunta se la hago a los dos, enfrentamos, me incluyo, a los comunicadores y comunicadoras para mantener siempre en alto la bandera de la verdad, pese a las amenazas, pese a la agresión que somos objetos todas y todos de manera constante y permanente, e incluso esa agresión mental y cognitiva, psicológica, que estamos expuestos todas y todos los venezolanos con esa cantidad de mentiras que día a día salen en las plataformas digitales? ¿Cuáles son esos retos que enfrentamos? Bueno, es bastante difícil los retos que están, ¿no? Porque vemos muchas personas que la humanidad, en vez de evolucionar, hay personas que están como involucionando hacia adentro, se creen tantas cosas que es impresionante. Yo, por ejemplo, publico mucho lo que tiene que ver con los bonos,
y la gente le han metido que lo van a eliminar, que entonces, o que van a venir un bono de $1 millón para cada uno. Entonces, en la calle eso es sorprendente y los mensajes que me envían. Y bueno, el trabajo de uno es constante. Entonces, en esto necesitamos organizarnos nosotros como país, como Estado-nación. Tenemos organización desde los circuitos comunales o comunas, y ahí debe haber una parte que tenga que ver con la comunicación popular, incluido también lo que tiene que ver con los temas psicológicos, para dar talleres y atender a nuestro pueblo, hacerle ver que diferenciar entre un fake news y entre la verdad, y que no se dejen influenciar tanto. Tenemos que buscar lo que se llama crear el pensamiento crítico, la lectura, el debate, pero ya de una manera organizada, y el llamado, bueno, en nuestro alto mando político de la revolución, para que a través de las comunas, los movimientos comunales, se ejerza ese trabajo en conjunto. Yo creo que no tenerle miedo a las nuevas tecnologías, investigarlas, ser curioso. Yo siempre le digo a la gente, aprendan todos los días algo nuevo. Yo le digo a mi familia, tengo un sobrino que le gusta las redes sociales, le digo, todos los días aprende algo nuevo, aprende a editar, aprende a crear con la inteligencia artificial algo nuevo, y vas a descubrir poco a poco cómo detectar los fake news y cómo conocer la verdad de lo que está pasando en el país. Así es. Sí. Mira, agradecemos entonces a Jorge Guerra, creador de contenido, así como Luis, me decía Luis Elvis. Luis Elvis. Yo lo vi, Luis Elvis. Así lo puedes ubicar rapidito por la red. Luis Elvis Hernández, Luis Elvis Enrique Hernández, creadores de contenido en este su programa Café en la Mañana. Gracias por habernos acompañado. Y antes de despedirnos, hoy arranca la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. Esto se va a estar desarrollando en el Estadio Monumental de Caracas del 5 al 13 de febrero. El Estadio Monumental Simón Bolívar se convierte en el epicentro del béisbol con la Serie de las Américas. De inmediato vamos a presentarles cuáles son algunas de las fechas donde se van a estar desarrollando los juegos. Ahí lo ven en pantalla. Miren, hoy arranca a las 7:30 de la noche. El primer juego se va a desarrollar a la 1:30 de la tarde. Todos van a ser en el Estadio Monumental. Argentina, Curazao. Y a las 7:30 va a ser el primer juego de nuestro país, que se va a enfrentar con Panamá o en contra de Panamá, y así se va a estar desarrollando. El viernes Venezuela vuelve a jugar contra Argentina, el día sábado Cuba y Venezuela, y así sucesivamente hasta la gran final que se va a llevar a cabo jueves 12 de febrero. Mira, ¿Así es? Ahí hay juegos buenos. Ahí está el de Panamá, ahí está Curazao, que tiene tradición también, por supuesto Cuba, ¿no? Y Colombia, que también viene subiendo mucho en el tema del béisbol. Así que sin duda será importante. César Isturiz es el manager del Magallanes, el puertorriqueño que quedó campeón. No va a poder estar, pero va a ser César Isturiz entonces representante. Así que bueno. Así es, bueno, nos despedimos, amigos, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Recordemos, BTV, el canal de Venezuela toda. Se viene la emisión meridiana de la noticia. Pendientes. Chao. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.